A reading from the first book of Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que en otro tiempo había sido rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia. Apesadumbrado, entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el ara sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que tuvo una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena, y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido yo, que era feliz y querido cuando era poderoso? Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judea sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Verbum Domini. I will rejoice in your Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. I will give thanks to Te you. doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Because my enemies Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. the nations are Los sunk. pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo vida y amor a través del Evangelio. Dominus vobiscum.
Annuntio Sancti Evangelii secundum Lucas. Some Sadducees En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados, bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Verbum Domini. The children of this age marry, Los hijos de esta era se casan y se vuelven a casar, pero aquellos considerados dignos a entrar a la era próxima y la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio. Ya no pueden morir, pues son como ángeles. children of God, because they are the ones. Son los hijos de Dios porque son los que han de resucitar. As believers, we take very much to Como heart creyentes, the words of Jesus. tomamos muy Forms our en serio las palabras de Jesús, moldean nuestra fe, y esto es muy cierto acerca de este pasaje del Evangelio. instruction La instrucción de Jesús dada a nosotros en su respuesta a los saduceos. those who are deemed worthy. Aquellos que sean juzgados dignos. Forgiveness of Así pues escuchamos acerca del perdón de nuestros pecados. worthy can no longer. Aquellos que sean juzgados dignos They are the ya no pueden morir, because they son hijos de Dios will rise. porque participan en la resurrección. Is based Así que en esto está belief in the resurrection. basada nuestra fe en la resurrección del cuerpo, la resurrección de los muertos. ¿Acaso no es esto lo que profesamos cuando rezamos el credo? You pray the rosary. La mayoría de ustedes rezan el rosario cada día Fly through the Apostles' y Creed, but at the dicen end, corriendo el credo de los apóstoles, pero esa última parte no decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. and this is a very fitting passage. Este es un pasaje muy apropiado en esta época del End of a liturgical year. ciclo litúrgico. Nos acercamos al final del año litúrgico. ¿Qué es lo que miramos? This month we looked at Al comienzo de este mes, miramos la realidad de la comunión de los santos. not only the saints in No heaven, solo los santos en el cielo, sino que estamos those souls in ligados a ellos, las almas del purgatorio y aquellos de nosotros en la tierra. we're all members of. Todos somos miembros de este cuerpo místico de Cristo. And then we believe also Y luego creemos también en el perdón de nuestros pecados, we can be freed que podemos from sin because quedar libres de nuestros pecados por la muerte y resurrección de Cristo. Y por ello this opportunity tenemos la oportunidad de participar in the life of heaven. en la vida del cielo. Saints Y signal for us. eso es lo que los santos nos indican, que a eso estamos llamados. And so in order Así for pues, us para to
participar en ello, tenemos el perdón de nuestros pecados, vivimos en la gracia de Dios y hemos de participar en la vida en el cielo, no solamente al nivel de nuestras almas, sino que en el juicio final, al final de los tiempos, cuando Cristo venga en la gloria. Esto lo escucharemos en el pasaje bíblico mañana para la solemnidad de Cristo Rey, que todos nosotros seremos resucitados entre los muertos y ya hemos estado ante Cristo en nuestro juicio particular si hemos muerto antes de la venida de Cristo. Pero en el juicio final el Señor viene y nuestros cuerpos son resucitados, nuestras almas se reúnen con nuestros cuerpos y Él nos eleva a la participación de la gloria en el cielo. Participamos del cielo, participamos de la visión beatífica, no solo en el nivel de nuestra alma, sino también en la carne. Así que hay plenitud de participación en el cielo de la vida eterna, la vida eterna. Y esto es lo mismo que decimos en el credo niceno cada domingo o en las solemnidades. Creo en una sola iglesia católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo próximo. Así que recordamos, ¿estoy esperando con anhelo la resurrección de los muertos o es algo que temo? Si es algo que temo, hay un problema. Así que vivimos como un pueblo de esperanza y vivimos de forma que cuando esperamos con anhelo la resurrección de los muertos es porque estamos bien con Dios. No se trata de algo que tememos, esa venida de Cristo. Esperamos con anhelo esa esperanza gozosa, la expectación del mundo venidero. Esto es lo que nos dice Jesús. Los hijos de esta era, aquellos juzgados dignos, no morirán, y somos hijos de Dios, y resucitaremos y viviremos con Él. Los saduceos no están trayendo no están sacando esta enseñanza de Jesús con buenas intenciones. Los saduceos son como una especie de... Son los saduceos y los fariseos. Los saduceos son los más conservadores de los dos. El enfoque que ellos tomarían es que simplemente se llevan bien con quien sea que esté ocupando la nación. Dicen, simplemente nos vamos a enfocar en nuestra vida de fe, no vamos a mover las cosas y viviremos tolerando a quien sea que esté ocupando la nación. Los fariseos son más bien de la mentalidad de que algún día habían de levantarse y votar a los romanos. Esa es la diferencia que tenían en su mentalidad, pero teológicamente también diferían. Los saduceos negaban 4 cosas específicamente. Negaban la vida después de la muerte, con recompensas y castigos para los justos y los malvados. Negaban la inmortalidad del alma. Negaban la resurrección del cuerpo y negaban la existencia de los ángeles o los espíritus. Y ponían la autoridad plena de su enseñanza sobre el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y hacían todas las demás enseñanzas a un lado, fuera de eso. Así que eso es lo que quiero decir cuando digo que son más conservadores, eran los más conservadores de los creyentes. Así que en eso se enfocaban. En eso esa era la base de su enseñanza. Si no está en esos primeros 5 libros, olvídalo. Así que aquí acuden a Jesús y le formulan esa pregunta. Una mujer que termina casándose con 7 hermanos, según la ley mosaica, pero luego le presentan la imagen de, bueno, está tratando de hacerle decir que cree
Si es que creen en la resurrección de los muertos, entonces, ¿acaso creen en la inmortalidad del alma? Ellos saben que Él es un poco más radical en su enseñanza, que Él no encaja dentro de lo que los fariseos profesan. Así que finalmente se están burlando de Cristo. Ellos ya saben lo que Él va a decir, basándose en lo que Él ya ha estado enseñando acerca de su Padre en el cielo y la vida con Él. Y están diciendo, bueno, si crees en la resurrección de los muertos, Señor, entonces va a haber un montón de caos el día de la resurrección. Esta pobre mujer va a estar corriendo de un lado a otro y no va a saber a cuál de estos hombres le pertenece. Se pueden imaginar a la mujer, ¿de quién soy esposa? ¿Cuál de los 7 es mi esposo? Y el Señor simplemente derrumba eso al decir, ustedes están pensando en función del mundo, porque esa es una forma de pensar del mundo, que sea entregada en matrimonio, pero eso no va a ocurrir en el cielo. Así que nuevamente tenemos esta hermosa enseñanza del Señor. No está condenando el matrimonio para nada. Está diciendo que esto es algo que es muy parte de nuestra existencia terrenal, pero en el cielo todos nosotros vamos a vivir en esta unión con Dios, en donde le pertenecemos a Él solamente. Y sí, vivimos en caridad perfecta unos con otros. Muchos de ustedes que están casados les gusta pensar, oh, cuando tenemos un mal día con nuestro esposo o esposa, pensamos, oh, gracias a Dios, en la eternidad no tendré que estar casado con este hombre o mujer. Ni siquiera lo voy a saber, lo voy a conocer. Claro que vamos a saber todo lo que es bueno en la tierra va a ser elevado a un nivel mayor de alegría en la vida eterna. Por seguro que reconoceremos nuestros cónyuges, por supuesto que reconoceremos a nuestros hijos, por seguro que reconoceremos a nuestros amigos, pero nuestra alegría y nuestro deleite será que todos estaremos participando en la vida de Dios juntos. ¿Acaso no es ese el sufrimiento que muchos padres y abuelos expresan, que quieren que sus hijos no estén lejos de Dios? No queremos que nuestros cónyuges estén lejos de Dios. Queremos que aquellos a quienes amamos, que conozcan a Jesucristo para que ellos puedan participar de esa vida de unión con el Padre. Así pues, en esa enseñanza también hay una comprensión de la vida consagrada. Muchas veces miramos a las hermanas religiosas, tenemos algunas con nosotros el día de hoy. ¿Cómo viven ellas sus vidas? Y es cierto acerca de los hombres religiosos también, pero hablamos también de las mujeres religiosas en esta forma. Ellas nos dan un recordatorio en esta existencia terrenal de cómo va a ser nuestra existencia celestial. Alguien que no ha sido dado en matrimonio, sino que está completamente dedicado a Dios. Así pues, vivimos esta vida, ellas viven como símbolo en el mundo de ese recordatorio a todos nosotros. Y eso es lo que vemos al final en los religiosos, así lo reconozcamos o no. Muchos no están llamados a la vida consagrada, ni las hermanas religiosas, pero hay algo que se mueve dentro de ellos. Decimos, oh hermanas, queremos ser iguales a ellas. Hay algo dentro de nosotros que desean lo que ellos tienen. La mayoría de los consagrados dirían, no es tan espectacular como pensarás que es. La realidad práctica, aún tenemos los pies sobre la tierra y tienen que vivir con otras personas y no es fácil. Pero la realidad espiritual es que sí, esa persona está totalmente consagrada al Señor. Y eso nos recuerda de cuál será nuestra realidad celestial. Tengo una una tataratía que falleció hace años atrás, se llamaba Ilona Oleander,
vivía en Minnesota, en la parte de los llanos, en las llanuras, así que aquellos que están en esa región ya saben. Pero sus hijos me solían decir, se reían de esto cuando ella era anciana. Decían, siempre recordamos a nuestra madre cuando éramos niños, parada al lado del fregadero de la cocina, mirando por la cocina. Y sus hijos decían, cuando su mamá tenía un mal día, se ponía a decir, oh, me gustaría haber sido monja. Como diciéndole a Dios, sácame de todo esto y llévame una vida en unión contigo, Señor. Y esto es lo que les dice Jesús a los saduceos. Él destruye la pregunta que le formulan los fariseos. No va a haber confusión para esa mujer casada con esos 7 hombres diferentes. Y él enumera todas las cosas que rechazan y niegan. Primero que nada, él dice que existen los ángeles. Él les dice que ya no pueden morir porque son como ángeles. Son hijos de Dios. Así que les dice, sí, yo creo en los ángeles. El Señor creó a los ángeles. Jesús fue parte de ello como el Verbo. Y por seguro Él vio a los ángeles y la belleza de los ángeles. Y luego Él va a la esencia de donde ellos ponen su autoridad, el Pentateuco, y dice que existe la vida eterna y que habrá resurrección de los muertos. Cuando les habla acerca del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así es como Dios mismo se identifica cuando Él le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Este es un momento muy integral en la vida del pueblo de Israel. Pero el Señor le habló a Moisés y le dio el mandamiento de sacarlos de Egipto. Y luego se refiere a los patriarcas que estuvieron involucrados en hacer de este el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza con el Señor, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús dice, esos hombres no están muertos, sino que están vivos con el Padre. Así que nuevamente, Él destruye su enseñanza, sus negaciones, y les dice que Él no es un Dios de los muertos, sino Dios de vivos. Y eso es lo que creemos y esto es lo que profesamos. Así como profesamos en el credo la resurrección de los muertos, la resurrección del cuerpo, Jesús dice en este pasaje que seremos como los ángeles. No vamos a volvernos ángeles. Muchas veces en nuestra vida diaria, cuando tenemos dificultad con tentación, deseamos que fuésemos ángeles. Nada más, quítame este cuerpo, Señor, y conviérteme en espíritu puro. No lo decimos, pero eso es lo que queremos decir cuando nos cansamos de todas las cosas que van de la mano con vivir en este cuerpo. Pero el Señor dice que seremos como los ángeles. Así pues, los santos, al igual que los ángeles, estarán vestidos de gloria e inmortalidad. Pero a diferencia de los ángeles, finalmente viviremos en cuerpos resucitados, no como espíritus puros o espíritus sin cuerpo. Así pues, una de las cosas que leemos en algunos de los santos, que creo que es algo hermoso, es que los ángeles, en cierta forma, a menudo estamos celosos de los ángeles, porque ellos son capaces de tomar una sola decisión, un solo acto de la voluntad, y eso es algo final, y eso es lo que los ángeles hicieron. Aquellos que eligieron estar a favor de Dios para toda la eternidad, están contemplando la visión de Dios en el cielo. Aquellos que eligen a Dios para siempre, aquellos que eligen estar contra Dios,
están para siempre condenados. Pero nosotros tenemos la oportunidad de elegir 1 millón de veces al día y con la ayuda de los ángeles, con la voluntad de Dios, elegiremos sí más que no y podemos pedir perdón al Señor. Pero en cierta forma, los ángeles tienen celos de nosotros y es en lo que va a ocurrir en unos pocos minutos, que como tenemos nuestro cuerpo, somos capaces de participar en recibir el cuerpo de Cristo. Y los ángeles se inclinan ante este gran misterio de la Eucaristía y tienen ese deseo. Si tuvieran cuerpo, desearían recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Pero hay que tener en mente cuando llegamos al final de nuestro año litúrgico, como la comunión de los santos, todos estamos juntos en esto. Así que los ángeles nos dan ese recordatorio acerca de los santos, de aquello a lo que estamos llamados, y ruegan por nosotros ante Dios para que nos fortalezca y nos ayude por el camino.